Trastorno de personalidad paranoide. Es un tipo de trastorno de personalidad, perteneciente al grupo A, es decir, trastornos raros o excéntricos, caracterizado por un patrón de desconfianza injustificada y sospecha infundadas hacia los demás. Quienes tienen este trastorno, interpretan los motivos de las demás personas como maliciosos, hasta el punto de que las acciones neutrales, o amistosas, se entienden como hostiles o despectivas. Las personas con este trastorno suelen estar en guardia, creen que otros están constantemente tratando de degradarlos, perjudicarlos o amenazarlos, y tienden a encontrar significados ocultos y amenazantes en los comentarios y eventos cotidianos. Algunas características de este trastorno son: desconfianza y sospecha de que los demás quieren hacerles daño o aprovecharse de ellos, interpretación de las palabras y acciones de los demás como intencionalmente hirientes o despectivas, dudas recurrentes, pero sin fundamentos, sobre la lealtad o la confiabilidad de los amigos y asociados. También rencores persistentes y tendencia a no perdonar, creencia en conspiraciones, y una actitud de secretismo y confidencialidad excesiva en sus asuntos. Algunas pruebas sugieren que el trastorno de la personalidad paranoide puede ser hereditario, pero también el abuso físico y emocional sufrido durante la infancia, la negligencia parental y la falta de apoyo emocional pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. Trastorno de personalidad esquizoide. Es un trastorno de personalidad, perteneciente al grupo A, es decir, trastornos raros o excéntricos, en el cual la persona muestra muy poco interés y capacidad para relacionarse con otros. Quienes tienen este trastorno suelen ser reservados, con cierto rechazo hacia los demás, y pueden tener dificultades para expresar emociones. Las personas con este trastorno suelen ser vistas como reservadas, distantes o raras, debido a su preferencia por estar solas y su falta de interés en buscar relaciones sociales. Las características de este trastorno son: deseos de estar solos y hacer actividades en soledad, falta de interés en tener o mantener relaciones cercanas, dificultad para expresar emociones y mostrar reacciones, falta de motivación para querer alcanzar metas, y falta de reacción ante los elogios o las críticas de los demás hacia ellos. Aunque la causa exacta del trastorno de personalidad esquizoide se desconoce, tener cuidadores que eran emocionalmente fríos, negligentes y desapegados durante la infancia puede contribuir al desarrollo de este trastorno. Trastorno de personalidad esquizotípico. Perteneciente al grupo A, el trastorno esquizotípico de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por un patrón de comportamiento y pensamiento peculiar y excéntrico. Quienes tienen este trastorno experimentan dificultades para formar y mantener relaciones debido a su comportamiento inusual, a sus creencias y miedos peculiares. Las personas con trastorno de personalidad esquizotípico pueden preferir no interactuar con la gente, esto es debido a que sienten que son diferentes a los demás y no tienen un sentido de pertenencia a ningún grupo. Formas distorsionadas de pensar y percibir, comportamientos excéntricos, creencias y miedos inusuales, preferencia por no interactuar con la gente, y pensamiento y lenguaje distorsionado, son algunas de las características del trastorno de personalidad esquizotípico. Se cree que los genes desempeñan un papel importante en la aparición del trastorno de personalidad esquizotípico, y que es más común entre los familiares de primer grado, es decir, padres e hijos, de personas que sufren esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Trastorno de personalidad histriónico. Es un trastorno de personalidad, perteneciente al grupo B, es decir, trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, caracterizado por un patrón de excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Las personas con este trastorno intentan continuamente ser el centro de atención, y con frecuencia, tratan de hacerlo vistiéndose y actuando de maneras inapropiadamente seductoras o provocativas. Las personas con trastorno de personalidad histriónico quieren ser el centro de atención, y se desaniman cuando no lo son. Algunas características del trastorno de personalidad histriónico son: conducta exageradamente seductora hacia otras personas, estar muy preocupados por su imagen y su estética, llevar al extremo las emociones, tanto positivas como negativas, alta vulnerabilidad ante las críticas de otras personas, tendencia a percibir como muy íntimas y cercanas a relaciones personales que en realidad son superficiales, y tendencia a culpar a los demás de sus propios fracasos. También muestran muy baja tolerancia a la frustración, episodios de emotividad intensa en los que pierden el control, y estado de ánimo inestable. Se cree que la personalidad histriónica suele formarse durante la infancia, aunque también se evidencia durante la adolescencia, y surge de una serie de factores tales como un estilo parental demasiado ausente y poco atento, haber padecido menosprecios y humillaciones, o un estilo educativo sin reglas ni límites.
Trastorno de personalidad narcisista. Es un trastorno psicológico, perteneciente al grupo B de los trastornos de personalidad, que se caracteriza por un comportamiento egocéntrico y arrogante, falta de empatía y consideración por otras personas, así como una necesidad excesiva de admiración. Las personas con el trastorno de personalidad narcisista suelen tener una autoimagen inflada, pero a menudo tienen una autoestima muy frágil. Algunas características y síntomas del trastorno de personalidad narcisista son: sobreestimación de sus capacidades, exageración de sus logros, creencias en que son superiores, únicos o especiales, necesidad de adulación y elogios, e incapacidad para reconocer, o entender, los sentimientos de los demás. También se da la creencia de que los demás les envidian, pero al mismo tiempo ellos envidian a los demás, tienen una actitud arrogante y altiva, y utilizan a los demás para alcanzar sus propios fines. Entre las causas de este trastorno se encuentran haber tenido expectativas poco realistas de parte de los padres durante la infancia, y el aprendizaje de conductas de manipulación a temprana edad. Trastorno de personalidad límite. Es un trastorno de la personalidad que afecta de forma grave a la capacidad de una persona para controlar sus propias emociones, y se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo y el comportamiento. Las personas con trastorno límite de la personalidad pueden tener cambios fuertes en el estado de ánimo, y sentirse inseguras sobre cómo se perciben a sí mismas. Sus sentimientos hacia los demás pueden cambiar de repente y pasan de una cercanía extrema a una aversión también extrema, lo que termina por originar relaciones inestables y dolor emocional. Entre los síntomas más comunes de este trastorno se encuentran: autoimagen distorsionada, sentimientos de aislamiento, aburrimiento y vacío, cambios bruscos y severos en el estado de ánimo, sentimientos de ansiedad, pérdida de interés en actividades rutinarias y delirios. Algunas causas comunes de este trastorno incluyen al estrés social, factores genéticos, anomalías en el cerebro y violencia durante la infancia. Trastorno de personalidad antisocial. Es un trastorno mental, perteneciente al grupo B, es decir, trastornos dramáticos, emocionales o erráticos, que se caracteriza por un patrón general de desprecio por las consecuencias y los derechos de los demás. Las personas con este trastorno pueden ser violentas, manipuladoras y delincuentes sin remordimiento. Los pacientes con trastorno de personalidad antisocial, con frecuencia, también tienen un trastorno de control de impulsos, trastornos de ansiedad, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o un trastorno límite de la personalidad. Desprecio de los derechos de los demás, actos ilegales, mentiras reiteradas, impulsividad, agresividad, peleas físicas, problemas en los trabajos, lo que lleva a la pérdida y cambio de empleo constante, también falta de remordimiento, desprecio por la seguridad e irresponsabilidad constante, son algunas de las características del trastorno de personalidad antisocial. Entre las causas de este trastorno se ha encontrado una historia familiar de trastorno de personalidad antisocial, es decir, familiares con dicho trastorno, maltrato infantil y una vida familiar inestable. Trastorno de personalidad evitativo. El trastorno de personalidad evitativo, también conocido como trastorno de la personalidad por evitación, es un trastorno de personalidad, perteneciente al grupo C, es decir, trastornos ansiosos y temerosos, que se caracteriza por la inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad al rechazo, o a la desaprobación, y evitación de la interacción social. Las personas con este trastorno están preocupadas por sus supuestas limitaciones y carencias personales, al punto que solo se relacionan con los demás si tienen garantías de no ser rechazadas. El menosprecio o el rechazo de los demás son tan dolorosos para quien tiene este trastorno que prefieren estar solo antes que arriesgarse a tratar de conectar con otros. Las características más notables del trastorno de personalidad evitativo son: inhibición social, sentimientos de incompetencia, introversión, ansiedad asociada a situaciones sociales y miedo a la crítica de los demás. La investigación sugiere que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia, y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación, pueden contribuir al trastorno de personalidad por evitación. Trastorno de personalidad dependiente. Es un trastorno de personalidad, perteneciente al grupo C, que se caracteriza por la necesidad patológica de mantener relaciones personales cercanas que brinden protección y cuidado a quien lo sufre, lo que lleva a comportamientos de sumisión y aferramiento. Las personas con este trastorno no creen que puedan cuidar de sí mismas y utilizan la sumisión para intentar que otras personas les cuiden. Las personas con trastorno de personalidad dependiente quieren ser cuidadas y se muestran en extremo ansiosas ante la idea de tener que cuidar de sí mismas, para obtener la atención que desean,
están dispuestas a renunciar a su independencia e intereses. Entre las características del trastorno de personalidad dependiente encontramos necesidad de atención, indecisión extrema, miedo a la soledad, baja autoestima, pesimismo acerca de sus propias capacidades y dificultad para expresar desacuerdos. Las causas del trastorno de personalidad dependiente pueden incluir factores culturales, experiencias tempranas negativas, una tendencia innata a la ansiedad, y rasgos hereditarios. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Es un tipo de trastorno psicológico que se caracteriza por un patrón de preocupación por el orden, la perfección y el control. Las personas con el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo pueden experimentar una obsesión por hacer las cosas tal y como deben ser hechas, ya que están tan preocupadas por hacer que todas las piezas de sus vidas encajen perfectamente que pueden llegar a experimentar mucho malestar y deterioro en su calidad de vida. Las principales características de este trastorno son: preocupación extrema por los detalles que se dan en todos los aspectos de la vida, necesidad de tener un control total sobre cómo se van dando los acontecimientos de su vida, miedo a olvidar, perder o extraviar algo, temor de perder el control sobre su propio comportamiento, pensamientos agresivos hacia los demás o hacia sí mismos y angustia cada vez que los planes no salen tal y como estaban previstos. Se ha encontrado que las personas con parientes de primer grado, es decir padres, afectados con este trastorno tienen mayor probabilidad de desarrollarlo. También, se han observado alteraciones en el funcionamiento de algunos neurotransmisores, como la serotonina, que es un regulador del estado de ánimo y también está involucrado en la regulación de los pensamientos y comportamientos obsesivos y compulsivos.